Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 13 de octubre de 2017. En datos económicos se destacan las cifras comerciales en China, crecimiento de exportaciones del 10% frente a una expectativa del 8% frente a una expectativa del 10%, es decir, crecen un poco menos de lo esperado, pero lo positivo ha sido que las importaciones chinas crecieron casi 19% frente a una expectativa inferior al 15%. Esto redujo el superávit comercial de China, por un lado, pasando de 42 a 28,5 billones de dólares, pero tal vez lo más relevante es el mensaje que el consumo interno en China está muy fuerte y que por eso pues aumentaron sustancialmente sus compras internacionales. También refleja o soporta la idea de que el gobierno va a cumplir e incluso superar la meta de crecimiento que se tenía para este año. Recuerden que está alrededor del 6,7, pero que en el primer semestre del año hubo un crecimiento del 6,8% en este país. Pasando a Europa, eh, tenemos cifras de inflación en Alemania, donde pues básicamente el indicador, al igual que sucede ayer con Francia, ratificó la medición preliminar para Alemania de 1,8%. En Estados Unidos hablarán varios miembros de la Reserva Federal, como Lee Rosengren, quien pues ya manifestó su apoyo a hacer incrementos de tasas de interés moderadas y una de ellas en el corto plazo. Se dio a conocer también cifras de inflación, subiendo un poco menos de lo que el mercado había anticipado, tanto para la inflación total como para la inflación núcleo. El medidor de inflación total pasó del 1,9 al 2,2% y la núcleo se mantuvo inalterada en el 1,7%. En este mes se verían los impactos o se vieron impactos de incrementos en precios de los combustibles, por eso la inflación total avanzó tanto. Ventas minoristas también en Estados Unidos recuperándose un poco de la contracción del mes de agosto, 1,6% de crecimiento en septiembre. El mercado esperaba un poco más, pero digamos que en cierta medida estuvo alineado con esa idea relativamente optimista. Indicadores de confianza del consumidor siguen con una lectura muy positiva. Veremos hoy hacia las 9 de la mañana si ratifica esos niveles preliminares del 95,1. Posteriormente, hacia las 9:25 hablará nuevamente el presidente de la Reserva de Chicago, Charles Evans, que como lo reportamos recientemente, es partidario de mantener la tasa de referencia inalterada. Datos hacia las 10 de la mañana de industria y comercio en Colombia, expectativas muy moderadas del mercado para lo que es el mes de agosto y esto podría moderar también las expectativas que tiene el gobierno de recuperación, tal vez lo alinee más con lo que ha hecho recientemente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de reducir el pronóstico de crecimiento de Colombia a niveles del 2 al 1,7 a 1,8 respectivamente. También nuevamente hablará a 10:30 de la mañana Robert Kaplan, presidente de la Reserva de Dallas, quien, si bien es cierto, apoya la idea de incrementar la tasa de interés. Esto está condicionado a que la inflación incremente como él esperaba. Eventualmente los datos de septiembre, influenciados por temas de combustibles, no sean como la mejor comprobación de su expectativa, a pesar de que sea el movimiento en el sentido deseado. Más adelante, perforaciones petroleras, como es corriente a mediodía. También Jerome Powell iba a hablar, pero canceló sus declaraciones. Y 1 de la tarde, publicación de las minutas en Colombia de la última reunión, donde esperamos pues se consolide un poco la idea de un proceso de pausa de los ajustes de tasas de interés o de ese ciclo bajista. Esperamos, eso sí, se reinicia a comienzos del próximo año. Estas reducciones, pues consideramos que la economía podría tener algún impulso adicional desde el lado monetario. Con relación a los anuncios recientes, pues ya hablábamos de lo sucedido en China, con esos extraordinarios datos de importaciones y de exportaciones. Por lo tanto, digamos que aquí simplemente recordar que uno de los sectores que más viene impulsando el crecimiento en este país es el sector de la construcción. Por otro lado, en Europa, 5 funcionarios del Banco Central Europeo hablaron no en condición formal, sino anónima, diciendo que la entidad está adelantando su plan para ir reduciendo las compras mensuales. Hablaron específicamente de 9 meses más de compras a partir del mes de enero. Recuerden que bajo el formato actual se dice que van a comprar al menos hasta diciembre del 2017 un monto mensual de 60 billones de euros en bonos. Lo que se espera de en adelante entonces son 9 meses más, pero lo que aún no se ha definido es el monto de la compra. Descendería de 60 al menos hasta 40
billones de euros mensuales, incluso a un mínimo de 25 billones, esa es la especulación, y esto se ratificaría ya en lo que es la reunión del 26 de octubre. Con relación también a Europa, la vicepresidenta española manifestó que si continúa la situación así con Cataluña, el crecimiento o el pronóstico de crecimiento que ellos tenían como objetivo para el año 2018 podría reducirse el nivel actual de crecimiento que tenía, o bueno, el pronóstico que tenía el gobierno español para el otro año era del 2.6%. Recuerden que España es una de las economías que más ha venido creciendo en los últimos años con tasas cercanas al 3%, incluso en algunos años superándolo. En los Estados Unidos continuamos con las tensiones por el TLC-CAN, por el Telecan. Básicamente lo que quiere la administración Trump es incorporar una cláusula obligatoria en la que cada 5 años tienen que sentarse a renegociar para ampliar la vigencia del tratado. Tanto Canadá como México se oponen a esto, pues consideran que una de las virtudes de los tratados de libre comercio es su permanencia a largo plazo, lo cual permite hacer inversiones que incrementen el crecimiento potencial de cada país. Pero si tenemos esa cláusula de cada 5 años, pues esto no va a poder hacer o no se va a poder efectuar teniendo en cuenta la incertidumbre acerca de si se va a prolongar o no el acuerdo comercial. Por lo tanto, pues esto es un nuevo pues digamos que ya se empiezan a formalizar de verdad los problemas que tienen este tema de la renegociación del Telecan, y nuevamente los mexicanos han hablado de que están contemplando otras posibilidades, otras alternativas a ese tratado, es decir, que podrían vivir buscando alternativas para vivir después de que la administración Trump no pueda cumplir con sus eh, requerimientos de reforma del tratado y por lo tanto tome la decisión de sacar a Estados Unidos de este acuerdo. Con relación a América Latina, 3 eventos relevantes. El primero de ellos, una declaración del nuevo ministro de Hacienda en Chile, diciendo que la sorpresa inflacionaria que mostrábamos esta semana en nuestro comité, 1.5% no más de inflación en los últimos 12 meses en Chile, daba espacio para incrementar el estímulo monetario. Recuerden que en Chile la tasa de referencia es del 2,5% y se ha mantenido inalterada en las últimas reuniones. En Perú, por su parte, el Banco Central el día de ayer mantuvo la tasa de referencia inalterada en el 3,5%, resaltando eso sí que la inflación había vuelto a su objetivo de largo plazo, ya está por debajo del 3% nuevamente. De hecho, de manera puntual, en el mes de septiembre descendió del 3,17 a 2,94%. Y en Venezuela tenemos elecciones regionales, algunos dicen que nuevamente es una farsa del gobierno que tiene todo en cierta medida manipulado y puede influenciar los resultados electorales. Recuerden que lo que fue el referendo que convocaba a la Asamblea Constituyente, la compañía que había tenido el contrato por varios años manifestó que las cifras habían sido infladas y por eso perdió su contrato. Ahora tiene una nueva compañía y por eso pues todos o muchos observadores tienen baja confianza en el resultado como tal. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, esta mañana, a pesar de los decepcionantes datos presentados por las primeras compañías en la temporada de resultados en Estados Unidos, se observa un incremento interesante en prácticamente todas las acciones a nivel global, sobre todo impulsadas por los sectores industriales y las compañías mineras, donde esos datos de incremento de importaciones de China de 18.7% por encima, muy por encima de lo esperado, pues está animando el desempeño, está animando el desempeño de los mercados, sobre todo en Europa y Asia. Más adelante, pues después de darse a conocer estos datos de crecimiento, de inflación en Estados Unidos, efectivamente el mercado ha disminuido las apuestas por un incremento, por una contundencia en las políticas monetarias de la Reserva Federal, lo que está llevando entonces a valorizaciones generalizadas en el mercado de bonos. De eso Daniel hablará más adelante. Y los futuros de Estados Unidos, que esta mañana estaban tornándose al lado negativo, ya se tornan con valorizaciones cercanas al 0.10%. También los mercados pues muy pendientes hoy de las decisiones que tomaría Donald Trump frente a la certificación del acuerdo nuclear de Irán.
Tal vez lo más relevante pues tiene que ver con el mercado de crudo, pero alrededor de esto pues sí se está generando cierta incertidumbre en cuanto hay otros países que pertenecen a este acuerdo como Francia, Alemania, Rusia y China, y que alrededor de esto pues Trump podría pedirle al Congreso de los Estados Unidos que endureciera el cumplimiento de estas normas de manera actual, lo que podría también generar volatilidad en los mercados que mencioné anteriormente. El futuro de Standard Poor's pues está pendiente de la entrega de resultados. Ya se dieron a conocer dos compañías relevantes. La primera, Bank of America, que sorprende con un incremento en sus utilidades de más de 15% en trimestre frente al trimestre anterior. Para destacar simplemente el buen desempeño en lo que tiene que ver con los tasas de colocación o los resultados obtenidos por el incremento en las tasas de colocación de los créditos. Como lo hemos mencionado anteriormente, los bancos en Estados Unidos han venido incrementando esas tasas de colocaciones ya desde hace más de un semestre, anticipando el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, algo que no se ha cristalizado, pero lo que sí es cierto es que los clientes ya se han venido afectados por esta mayores tasas, y obviamente se ha trasladado este incremento a las utilidades de los bancos. Y en segundo lugar, a una política que vienen realizando ya varias entidades. El día de ayer se notó en los resultados de JP Morgan la disminución tan importante en lo que tiene que ver con los gastos y costos operativos dentro de las políticas pues que han venido efectuando los bancos o las entidades financieras durante los últimos años. Entonces pueden ver aquí el índice Standard Poor's que está atacando, de hecho en estos momentos, la zona de 2.554 puntos. Las compras de bonos o una política un poquito más estable en el corto plazo, o política monetaria en el corto plazo, estaría indicándole a los inversionistas que en lo que tiene que ver con política fiscal, si efectivamente Donald Trump podría entonces, o debería mejor, impulsar esa reforma tributaria que ha venido presentando en el Congreso, y por esa razón pues las acciones en Estados Unidos, les recuerdo que tendrían una reducción de impuestos bien importante, pues están saltando en este momento hacia los 2.555 puntos. El mercado mundial de divisas, por el contrario, pues esa reducción en la inflación genera que los inversionistas apuesten de una manera más leve a un incremento de tasas, y les recuerdo, durante esta semana el dólar ha perdido terreno ya por tercera semana consecutiva frente a las principales divisas. Las monedas emergentes, ustedes pueden ver ahí, sin embargo, pues son las que lideran prácticamente todos los avances, estos avances directamente ligados con los datos dados a conocer en China esta mañana. De hecho, esos mismos datos pues han generado que el mercado de crudo continúe con una muy buena dinámica esta mañana. Las importaciones por parte de China se incrementaron en cerca de cerca de un 13%, a 9.04 millones de barriles por día. Este incremento de 13% pues se está generando que los inversionistas apuesten a que el precio del crudo podría incrementarse entre 5 y 10 dólares el barril. Esto sumado a unas posibles sanciones por parte o a la no certificación por parte de Donald Trump a Irán, lo que entonces dejaría nuevamente un hueco, como en el pasado, de cerca de 2.3 millones de barriles diarios que obviamente estarían en déficit, que los generarían entonces un impulso adicional a los precios del crudo. Por esa razón continuamos con nuestra recomendación de compra sobre el mismo, que fue enviada ya desde el pasado 11 de octubre, cuando el precio del mismo se encontraba sobre los 50 dólares el barril. Muchas gracias, Agustín. Como ustedes pueden verlo hoy, ganancias generalizadas en los mercados de renta fija,
entre unos 2 y 4 puntos básicos, siendo pues lo más destacado en lo que vemos actualmente, movimientos en Holanda, en Austria, Bélgica, Francia, es decir, lo que uno puede, de Alemania, lo que uno pues, reconoce como el núcleo europeo. También en los Estados Unidos la dinámica ha sido favorable, tasas de rendimiento exigido a tesoros a 10 años están por debajo del 2.30%. Como mencionamos al comienzo, interesante ver ya cómo los funcionarios del Banco Central Europeo están filtrando a la prensa lo que sería la decisión del 26 de octubre, lo que ya pues parece una práctica muy común de las entidades, empiezan a dar información adicional al mercado de manera no oficial, pero para que el mercado se vaya ajustando de una forma, digamos, más suave. Por lo tanto, recordamos entonces que este 26 de octubre es reunión del Banco Central Europeo, donde como ya lo telegrafiaron 5 miembros de esta entidad, extenderán el plan de compras de títulos por 9 meses más, pero a un menor nivel, y queda por establecer cuál va a ser ese menor nivel. Mientras tanto, en los Estados Unidos, los fondos corporativos de alto rendimiento reportaron ingresos de casi $1 billón para la semana que terminó en el 11 de octubre, lo cual pues es superior frente a las entradas de la semana anterior, algo cercano a los $650 millones. Es decir, que esto que ustedes están viendo de valorizaciones en los mercados de renta fija, y a pesar de que esa probabilidad de incremento de tasa se mantiene en los Estados Unidos, se mantiene por encima del 70%, pues ha servido para generar ganancias también en los títulos corporativos, incluso en los de alto rendimiento. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, pues donde la Superintendencia Financiera publicó el reporte de situación del situación del sector financiero, registrando importantes descensos en las utilidades de las entidades bancarias. En promedio uno puede hablar de caídas de las utilidades entre unos 20 y un 30%, hay una normalidad en lo que es Banco Bogotá 60%, pues ellos de manera puntual el año pasado reportaron contablemente una utilidad por unos movimientos en acciones de Corte Colombiana con Aval. Entonces, si uno pues extrayera este efecto acá, pues también tendría esa misma tónica de las otras dos entidades líderes en Colombia, entre un 20 y 30% de caída en la utilidad, básicamente por el aumento en lo que ha sido las provisiones. Desde nuestro punto de vista, llevamos varios trimestres advirtiendo que, si bien es cierto, el primer movimiento se observó en la cartera comercial, lo que toca ver de aquí en adelante es cómo se comporta la cartera de consumo, y más aún con las entidades financieras siendo muy agresivas en el otorgamiento de este tipo de créditos. Eso es todo hasta ahora. Recuerden, hoy 10 de la mañana, industria y comercio en Colombia, expectativas muy moderadas del mercado, y hacia la 1 de la tarde publicación de las minutas de la última reunión. Esperamos que esas minutas refuercen la idea de la pausa por algunos meses más en una tasa de referencia del 5.25%, a pesar de que los datos de inflación del mes de septiembre fueron muy positivos frente a lo que el mercado había anticipado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos, iniciando con las noticias corporativas. Tenemos bastante de ellas, iniciando con Avianca. El día de ayer fue publicada una entrevista especial en Portafolio con Hernán Rincón, que aunque expresó preocupación por los recientes eventos con el sindicato de pilotos, expresó que las cifras podrían empezar a despegar el próximo mes y para diciembre estarían en una capacidad total del 85%, después de haber cancelado y de estar operando cercano al 50 y el 60% de toda la capacidad operativa que tiene la aerolínea. Confirmó pues lo que ya habíamos presentado en el comunicado anterior, que fue la afectación que tuvieron las cifras operacionales para el mes de septiembre, pero pues se muestra bastante positivo de que esto no llegue a impactar en gran medida lo que serían los resultados del tercer trimestre. Como él lo decía y como también lo mencioné el día anterior, en el tercer trimestre pues también tenemos ahí lo que sería el performance de agosto y de septiembre, de julio y de agosto, perdón, por lo cual podrían contrarrestar un poco lo que es el impacto de la huelga. Por el contrario, se vería un impacto aún más fuerte en lo que serían los resultados del cuarto trimestre.
mencionó que se tendrán 3 hitos importantes en lo que sería el proceso con los pilotos. El primero de ellos, cuando la tutela contra el Tribunal de Arbitramiento se declare pues infundada, como lo espera la aerolínea, cuando se profiere el fallo de la Corte Suprema y finalmente cuando se cumplan los 60 días de huelga. Él también pues expresó que los datos y confirmó los datos que algunos analistas han confirmado de pérdidas diarias que ascienden a los $700,000, no solamente por los vuelos que han tenido que cancelar, sino a su vez por los reembolsos que han hecho cumplidamente a los pasajeros que desisten de viajar con la aerolínea. Y finalmente el día de ayer se designó a Luis Enrique Cuevas como el nuevo árbitro que va a representar a ACDAC, y los defensores de ambas partes tendrán entonces que designar al tercer árbitro para iniciar las negociaciones formales. Y pasando ahora con otra noticia relevante con Banco Da Vivienda, el día de ayer, a través de una sesión no presencial, la Junta Directiva dio vía libre para emitir los bonos en el mercado internacional hasta por un monto de $500 millones, con el fin de negociar las tasas y los plazos de acuerdo a las condiciones de mercado. A su vez, Moody's asignó una calificación de Baa3 a la emisión de pagarés seniors denominados en pesos colombianos con una perspectiva estable. Y finalmente la última noticia corporativa tiene que ver con Ecopetrol. El día de ayer mencionó que está compitiendo con otras 13 empresas en 4 bloques offshore en Brasil. Luego de la adjudicación que habíamos visto en meses anteriores de los 2 bloques en México, se encuentra participando en Brasil en la tercera ronda de aguas profundas. Es una oferta de 4 bloques en las cuencas Campos y Santos, y el próximo 27 de octubre se llevará a cabo entonces la subasta pública de ofertas frente a la misma. Recordar, y en esta podría darse la característica de que Petrobras actuaría entonces como operador dentro de esta operación offshore en Brasil. Y pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el día de ayer veíamos como el índice Colcap cerraba sobre los 1.484 puntos. Como vemos, se mantiene y continúa con esta estabilidad dentro del rango de negociación entre los 1.480 y los 1.500 puntos. La próxima semana pues no esperaríamos mayores movimientos, sino hasta la tercera semana donde tendríamos el inicio de entrega de resultados y que podrían entonces iniciar a darse movimientos fuertes en las acciones a nivel local. Y pasando ahora con la acción de Nutresa. El día de ayer sobresalió el desempeño de la misma con un avance cercano al 1,30%, una recuperación bastante pronunciada luego de las 2 señales de agotamiento que veíamos por medio del indicador, pero pues será crucial el día de hoy seguir monitoreando lo que sería el nivel de los 27.000 pesos, un nivel de congestión importante no solamente en el corto plazo sino en largo plazo, por lo cual si llega a atacar este nivel con éxito, confirmaría una continuación de este rally al alza que llevaba ya una valorización cercana al 14%, y por el contrario, si no llega a tener la fuerza suficiente, confirmar el agotamiento que ya veíamos por medio del indicador. Y finalmente la acción de Canacol cerró sobre los 9.680 pesos, retrocediendo un 0,5%. El indicador marcó una continuación de la tendencia positiva y el oscilador también confirma esto en el largo plazo. Pero por el momento pues vemos que la acción se mantiene sobre el nivel de entrada cercano a los 9.700 pesos, con lo cual podría darse la continuación de la misma, pero monitorear de cerca lo que sería este soporte técnico en los 9.500 pesos y recordar que esta es una de las acciones con mayor volatilidad dentro del índice Colcap. Y en el peso colombiano, el día de hoy, después de varios ataques a esa zona de resistencia que veníamos analizando sobre los 2.955 pesos por dólar en la parte alta, observen ustedes cómo, siguiendo el desempeño del resto de monedas a nivel global, por fin estamos observando la evolución positiva del tipo de cambio, donde en la jornada de hoy estamos atacando esa zona de soporte en
los 2.920 pesos. Más adelante les recuerdo, en la parte inferior, esta zona de 2.905, 2.910 podría ser visitada. En los títulos de tesorería del 2024, también siguiendo esa alerta de compra que fue enviada ya desde el pasado 3 de octubre, cuando los títulos se encontraban al 6.28%, observen ustedes cómo este desempeño ha continuado y ya estamos también nuevamente a esta zona de soporte que fue visitada a mediados del mes de septiembre sobre el 6.10, 6.15%. Zona ideal entonces para empezar a pensar en tomar algo de utilidades para los que pretendan mantener las posiciones largas en estos títulos. Simplemente recordarles que cualquier consolidación arriba del 6.20, 6.23% podría entonces generar un cambio de tendencia. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días a las 8 en la transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Les deseamos un feliz fin de semana para todos.